Buenas noches, bienvenidos. Domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes en este 27 de septiembre. Gracias por acompañarnos y rápidamente le damos la bienvenida a la mesa entera de a las 8:45 el día de hoy. Claudia Méndez Arriaza, bienvenida. ¿Qué tal todos? Buenas noches. A Paolo Hurtado le damos la bienvenida. Buenas noches. Hola. A Pedro Trujillo también le damos la bienvenida. La verdad que a quien hay que dar la bienvenida es a ti, pero bueno, tú sigues dándonoslo a los demás. Está bien. Que yo ya vine hace rato, pero vamos a darle la bienvenida en verdad a nuestro invitado de esta noche, que es el fiscal Francisco Sandoval. Él está a cargo de la Fiscalía Especial en contra de la impunidad, esa fiscalía que hace enlace entre la Comisión, la CICIG y el Ministerio Público. Es una fiscalía clave y es una fiscalía que ha tenido un papel destacadísimo en términos generales porque fue la iniciadora auténtica del proceso que ya los guatemaltecos entendemos como la línea. De eso vamos a conversar en esta noche. Gracias por estar con nosotros, señor Sandoval. Y Claudia Méndez arranca con la primera pregunta. Pues la línea es apenas un punto de comienzo y después viene lo que hemos visto a lo largo de la semana que recién pasó. Titulaba uno de los diarios "Jueces corruptos a la cárcel", y en su propia fiscalía han dicho que si uno de los casos es difícil de llevar porque se coloca a jueces juzgando a sus pares, es el de estos 3 jueces que han sido sometidos a un proceso, 2 de ellas encarceladas, uno beneficiado con una medida sustitutiva. ¿Cuán fácil ha sido litigar ante jueces acusaciones de corrupción contra colegas de él? Sabemos, por ejemplo, que muchos se recusaron de conocer el caso de Giselle Reynoso. Muchas gracias, muy buen domingo a todos y gracias por la bienvenida. Y tal como lo indica en su pregunta Claudia, ¿verdad? Ha sido complicado, no solo por la tramitación que tiene consigo llevar a un proceso a personas que gozan de la prerrogativa de antejuicio. Más difícil aún tener enfrente como sindicados a personas con quienes nosotros pues hemos tenido audiencias derivado de nuestra labor como fiscales. La dilación procesal derivado de excusas de los propios juzgadores. Sin embargo, también la valentía de quienes han realizado la investigación y el compromiso y el profesionalismo de los propios juzgadores que han conocido de las distintas causas. Señor fiscal, aparte de estos 3 casos, esta semana vimos 2 más que tienen que ver con juzgadores. Blanca Stalin fue separada de la Cámara Penal por la Corte Suprema de Justicia. Y también la jueza Carol Patricia Flores fue separada de su cargo como jueza de mayor riesgo. Ella se había recusado en 7 ocasiones de conocer casos donde la CICIG era querellante. ¿Cómo podemos entender estos 5 casos en un periodo cortito, de una semana, con respecto del sector justicia? ¿Podemos interpretar que la CICIG, después de estos grandes casos de alto impacto de corrupción, como el de la línea, está girándose hacia ver a los operadores de justicia? Creo que la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en apoyo del Ministerio Público, se ha dirigido a todos los sectores en que se ha verificado que se cumple con el mandato de la Comisión, es decir, desarticular estructuras delincuenciales incrustadas en el Estado. En este momento se tocó algunos sectores del organismo judicial, otros sectores del Estado. No le descarto llegar a cualquier otra institución del Estado, pero que amerite la labor de investigación de dicha comisión, la labor de acompañamiento al Ministerio Público. Fiscal, mucha gente decía en redes, bueno, la línea 2, eso que virtualmente se ha denominado la otra línea, la de los empresarios. Han salido nombres, se han inventado pancartas, ha habido un reclamo incluso a la Comisión Internacional del Ministerio Público. Bueno, ¿dónde está la línea 2? Porque la una ya la sacaron. ¿Qué nos puede decir de ese concepto fabricado o percibido socialmente de la línea 2? Bueno, el concepto de la línea 2 nace de un discurso de una persona. El caso de la línea es y como parte de la investigación fue inclusive compromiso público del comisionado de la CICIG de profundizar en la investigación para detallar quiénes eran las personas usuarias beneficiarias de este grupo criminal. De hecho, ya algunas personas se encuentran vinculadas al proceso y no descarte que en algún tiempo prudencial, cuando tengamos el soporte suficiente, se va a tener otro grupo de personas. La investigación continúa y la tranquilidad que puede tener la población es de que sigue esa labor de investigación. Pero la expectativa es que salgan
nombres de grandes empresarios, porque hasta este momento lo que se ha visto ha sido el nombre de importadores de origen árabe o asiático, de la 18 y 19 calle, de la zona 1, pero no se ha visto, digamos, a un gran comercio vinculado, que en buena medida es la expectativa. Yo no digo de toda la población, de una parte de la población. ¿Tiene sentido esa expectativa o es insensata? Yo considero que sería atrevido yo decirle o confirmarle van a haber grandes grupos de empresarios, pero también la simple lógica nos debería decir si esos grupos de empresarios necesitarían una estructura como esta. Si ellos no tendrán, si es que evaden impuestos, tendrán otros mecanismos de evasión de impuestos. En pocas palabras o en palabras más legibles, la línea que se descubrió en abril se trataba de un lugar a donde confluían importadores que precisamente los hemos visto o están ubicados en la zona 1. Algunos de los investigadores decían son importadores de juguetes, importadores de ropa, importadores de zapatos que tienen pequeños o medianos negocios. Los que están confirmados en este momento, sí. Como le repito, la labor continúa y quizá no verán resultados no centrados en una zona o en un grupo determinado de personas. Cuando vemos capturas como las de los jueces esta semana, la gente sale a decir, hoy es martes de CICIG o miércoles de CICIG, que sería más justo decir CICIG-MP, porque al final es trabajo en conjunto. Y ve uno en los casos que ya llegan ante un juez, pasar horas a los fiscales allí respaldando esos expedientes. ¿De qué tamaño es la FESI en este momento para darse abasto con estas causas que se van sumando y sumando y sumando? Y quisiera saber también si en comparación con abril de 2015, la FESI ha aumentado su personal para darse abasto con la dimensión y el tamaño de los casos que está viendo. En aquel tiempo la Fiscalía Especial contra la Impunidad contaba con 5 agencias compuestas por 25 personas, 4 auxiliares, un agente fiscal más los oficiales, 35 personas. En este momento ha aumentado su capacidad de personal, ya hay 2 agencias fiscales más, pero el trabajo sí, eso sí les he de decir de que creo que en un momento va a ser necesario más personal. Sin embargo, hemos contado con el respaldo de la señora fiscal, sí ha crecido la FESI. ¿Pero cómo hacen con recursos? Porque el mismo MP ha dicho que no tenía para pagar aguinaldos. ¿Cómo se están financiando entonces? Eso lo desconozco, ¿verdad? Porque es el área administrativa del Ministerio Público. Lo que sí es de resaltar es el compromiso de mis compañeros, que ante la alta carga de trabajo se han sacrificado fines de semana. Usted en alguna ocasión estuve por acá y me decía el fiscal ya se duerme, y efectivamente teníamos muchas horas de no dormir, pero con el recurso que contamos pues se ha sacado la tarea, y con el compromiso que se tiene y la mística de trabajo de los compañeros pues seguiremos adelante. Yo tengo 2 preguntas, pero voy a hacer una y la siguiente espera para el turno. Retomando una pregunta que decía Paola, ya hemos visto el Ejecutivo prácticamente está en prisión. El antiguo Ejecutivo. El Legislativo hemos visto, como Paola preguntaba, ya hay jueces. Los poderes económicos, la SAT está. Y el viernes la Corte Suprema concede antejuicio para un diputado. Mario Rivera. Pero hay 8 o 9 más en cola. ¿Es una asignatura pendiente todavía para ustedes todo el tema de los diputados? ¿Es una línea de investigación que va? En cuanto tengamos la viabilidad para la persecución penal de las personas en contra de quienes se planteó el antejuicio, no dude que la Fiscalía va a realizar la labor que corresponda, o continuar investigación, o realizar las peticiones ante los jueces que correspondan al momento en que sean resueltas las acciones. Señor fiscal, y en el caso del expresidente Pérez Molina, su convicción, la convicción de la FESI, ¿es que él encabezaba la línea de defraudación aduanera? ¿Esa es la convicción que ustedes tienen en este momento? En cuanto al estudio de grupos criminales, siempre se ha sostenido que Juan Carlos Monzón era la persona que dirigía operativamente al grupo. Lo que la investigación ha determinado hasta el momento, que quienes recibían el mayor porcentaje de réditos por la operación de la organización eran el señor expresidente y la exvicepresidenta de la República. ¿Y esos dineros a dónde llegaban a dar?
Es parte de la investigación que está en desarrollo. Si usted se da cuenta o se percata los tipos penales por los que fueron ellos ligados a proceso, en este momento, por ejemplo, no incluyen el lavado de dinero u otro tipo penal que sea relacionado más directamente con las finanzas. Sí, porque hasta la fecha en que él tenía la prerrogativa de antejuicio no podíamos iniciar persecución penal dirigida en contra de él. En este momento los esfuerzos están encaminados a la consecución de ese resultado. Qué bueno que lo tratan esos términos, porque en esta mesa también hemos discutido sobre la necesidad a la que ustedes se han enfrentado de contar quizás con jueces especializados o jueces que estén listos para tratar todo este tipo de casos. No hablo únicamente de la línea, pero también jueces dispuestos y preparados para juzgar a sus pares. ¿Consideran ustedes que el organismo judicial debiera crear, tal como fue creada, una fiscalía especial para este tipo de procesos, jueces o tribunales especializados en este tipo de corrupción y crimen organizado? Creo que eso es un tema hasta de índole constitucional. Será la propia Corte Suprema de Justicia quien, con la independencia tanto funcional, económica y administrativa, quienes tendrán que determinar si es factible esa situación. Lo que ha ocurrido entre el Ministerio Público y la CICIG es por la propia naturaleza de esa comisión, que es investigativa, entonces ellos pudieron encaminar todos sus esfuerzos a respaldar al Ministerio Público. La línea, le dicen a menudo a uno, todavía está funcionando. Lo que agarraron es una partecita. La investigación que está en proceso incluye estar todavía indagando sobre cómo está operando cómo es la operatividad en las aduanas y poder encontrar nuevas líneas o la línea grandota. No sé a qué se refiere con línea grandota, pero sí porque no sé si a usted le llegan esas versiones, que la gente siempre está diciendo la línea sigue funcionando y hay otras. Mi jefa, el propio señor comisionado y todo el mundo sabe y para nadie escapa la realidad. Ante la propia realidad de las propias investigaciones, de que se han destapado casos de corrupción, las denuncias llueven, ¿verdad? Entonces es labor de los fiscales y está acorde a lo que la propia ley procesal penal estipula. Tenemos que indagar para tratar de dar soporte si las denuncias son espurias o en realidad tienen soporte. Entonces todas las denuncias que tiene el Ministerio Público es obligación darle seguimiento. Entonces eso que usted, por ejemplo, es como secreto a voces, en cuanto lleguen las personas a denunciar es nuestra obligación investigar. Fiscal, ¿cómo funcionan ustedes? Es decir, hay 25, 35, es la estructura de las agencias que usted tiene y no tiene más. Pero está así. ¿Cómo se decide qué investigar? ¿Quién dice qué? ¿Quién prioriza? ¿Quién prioriza? Y extiéndame un poquito la respuesta. Con las capacidades que ustedes van adquiriendo, ¿todavía es necesaria? Sí. No digo que no lo sea, sino mucha gente pregunta, oiga, pero si ya tenemos la capacidad, si ya lo hacemos los chapines, usted es chapín y lo hace, ¿hasta dónde? O sea, ¿quién prioriza eso? Para entender un poco cómo funciona el esquema. En la Fiscalía Especial contra la Impunidad nace en el año 2008. Como consecuencia de un convenio suscrito entre el Ministerio Público y la CICIG. Con base en ese convenio se crea la Fiscalía Especializada y es la Comisión Internacional contra la Impunidad quien determina qué casos se adecúan a su mandato. Entonces hace la gestión ante la Fiscal General para que si es un caso antiguo que ya está trabajando el Ministerio Público, sí es criterio de ella, porque es la Fiscal General la que en realidad al final de cuentas decide, o el Fiscal General que esté de turno, traslada ese caso a la Fiscalía o en un momento determinado es CICIG la que tiene una investigación nueva, solicita a la señora Fiscal General que la creación de un número de expediente e inicie una investigación ahí a FESI. Y ya es internamente el Ministerio Público quien se encarga de determinar cuál de los distintos agentes fiscales pues se encarga de dar viabilidad a esa investigación. Y aparte pues se trabaja en forma coordinada con los grupos de trabajo que tiene CICIG para determinados temas. Así es, esa es la mecánica de trabajo. ¿Por qué se han tardado tanto en darnos noticias sobre el caso del transurbano, la corrupción que hay en el subsidio y todo ese sistema de transporte público en el área metropolitana? Sabemos que ustedes lo investigan desde tiempo atrás. En el caso de la Fiscalía Especial contra la Impunidad no tiene en este momento ninguna denuncia o algún expediente relacionado con ello. Desconozco si existe en CICIG y en el momento en que el comisionado, como le decía, se lo solicite a la señora Fiscal General, lógicamente tendremos que presentar algún resultado. Una última pregunta es de Claudia Méndez.
voy a hacer una pregunta sobre algo que sí está pendiente en su fiscalía, y es el nombre de Juan Carlos Monzón. ¿Por qué no aparece? Se pregunta la gente. ¿Qué pasó con él? ¿Se olvidaron? ¿Siguen las investigaciones? ¿Sigue la persecución para hallar al exsecretario de la ex vicepresidenta? Bueno, conforme al artículo 257 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público tenemos la facultad de solicitar una orden de detención. Cuando esta orden es autorizada por un juez, él oficia a la Dirección General de la Policía Nacional Civil, Dirección General que es la responsable de localizar a la persona. Entonces yo considero que serían las autoridades de gobernación quienes le podrían responder de mejor forma. Fiscal, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a ir a la pausa comercial en este día domingo y volvemos dentro de muy poco para discutir sobre esto que hemos platicado con el fiscal Francisco Sandoval, pero también para discutir sobre los muchos temas que se han desarrollado a lo largo de esta semana, que no ha dejado de ser como las últimas 22, muy productivas en términos de noticias en Guatemala. Gracias.